la cosa ahora va de insectos. Los van a ver, los vamos a analizar con el amigo José Manuel Hernández de la empresa Apinsa, que es una empresa líder en el sector que se ocupa pues del exterminio, del control de las plagas y todas estas cosas. Les prometo que hoy no vamos a hablar de cucarachas, pero hoy, próximamente hablaremos de cucarachas con él, que sabe de todo esto muchísimo y ha visto de todo. José Manuel Hernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Apinsa podemos decir que es una de las empresas líderes del sector en esto del control de las plagas. ¿Que cuántas se pueden dar importantes aquí en Canarias? Bueno, así de las gordas, aparte de las cucarachas, ¿qué más podemos encontrarnos sobre todo? Básicamente el grueso de la contratación, que es el grueso de incidencia en el ámbito que nosotros nos movemos, que es lo que se llama a nivel ambiental, es decir, en entornos donde hay habitualmente personas, viviendas, centros comerciales, hospitales, ese tipo de entornos, y a nivel de industria alimentaria, bares, cafeterías, digamos el trío, los caballos de batalla, estamos hablando de cucarachas, de hormigas y de ratas y ratones a nivel de control de plagas. Y esos son los tres reyes en nuestro sector. ¿Se puede llegar a controlar? ¿Se puede llegar a exterminar? En su día, al principio, cuando el sector se iniciaba, se hablaba mucho de exterminio. Hoy en día ese término ya ha desaparecido porque, digamos, siendo realistas, sabemos que a lo máximo que se puede llegar es a un control, siempre un control temporal y en entornos relativamente pequeños, es decir, dependiendo del tipo de actividad, de las circunstancias que se den en cada instalación, ese nivel de control se puede llevar prácticamente a un 100%, que es lo que nosotros en Apinsa hacemos habitualmente, pero siempre tienes el factor de la reinfestación, es decir, ninguna instalación puede estar aislada por completo de lo que la rodea. Siempre hay fisuras, hay grietas, aparecen puertas abiertas, la entrada de mercancía y las plagas siempre aprovechan cualquier mínimo resquicio para meterse. Vamos a ver, si entra una cucaracha en casa, un día vamos a ver específicamente las cucarachas. Yo siempre lo digo, la oteca, que es lo que suelta, ahí está el peligro, más que en la muerte de la propia cucaracha. Sí, hay que tener en cuenta que no todas las especies, una oteca, el término proviene, es decir, a nivel de... La propia palabra oteca significa conjunto de huevos. Dependiendo de la especie podemos hablar, por ejemplo, en el caso de lo que llaman la chiripa, la cucaracha pequeñita, en torno a 50 ninfas en cada oteca. Y la pariplaneta americana, que es la cucaracha grande, la típica que vemos en las calles, la típica de alcantarilla, estamos hablando incluso de las mismas, a lo mejor un poquito menos, sobre las 40, 45 en cada oteca, ¿vale? O sea, ¿y cuánto tarda la gestación, si se puede llamar así? Bueno, en el caso de la pequeña sí podemos hablar prácticamente de una gestación, porque digamos la madre, la cucaracha, la eclosión digamos, mantiene la oteca en el abdomen prácticamente hasta minutos, horas antes de que se produzca la eclosión. ¿Y cuánto dura el embarazo? Depende de esto ya lo hemos hablado en la radio, depende un poco de las condiciones de temperatura, de humedad. A lo mejor en verano podemos hablar de una semana, ¿vale? O incluso menos. Y en invierno, o sea, cuando la temperatura es un poquito más baja... O sea, que en una semana nos pueden llenar la casa de cucarachitas. En un mes o incluso menos de un mes podemos pasar de no tener ninguna a tener la casa completamente infestada. Claro, y para que eso se produzca ha tenido que haber una relación entre cucaracha y cucaracho. Correcto, sí. De momento no, más o menos, o sea, que se aparean... O sea, que tienen un micropene o cómo es. Ese término, o sea, que hay una diferencia, aunque tú las veas iguales, una es unos machos y otras hembras, por decirlo de alguna manera. Sí, correcto. De hecho, es que no encuentro los términos adecuados para hablar de todo esto, de verdad. Visualmente, es decir, sí es cierto que en la mayor parte de las especies de cucaracha no se da lo que se llama dimorfismo sexual, es decir, morfológicamente una diferencia muy clara entre machos y hembras. Sí hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, típico, si ves una de las grandes, para que te valga a ti y a los espectadores, si vemos una cucaracha grande que las alas sobresalen respecto, es decir, las alas son un poquito más largas que el tamaño del cuerpo, ¿vale? Sobresale por la parte trasera, sabemos que eso es un macho, ¿vale? Vale. Si esa ala es justo
justo termina donde finaliza el abdomen, es un poquito más pequeño, hablamos de una hembra. Ahí ya la cosa se pone fea porque esa hembra puede tener una goteca y nos puede llenar la casa perfectamente de cucarachas. Sí. Vale, o sea que el cucaracho ha tenido que coger la cucaracha, existir una relación. Correcto. Para eso, ¿no? Sí, sí. Bien, ya salgo de dudas. Bien. Pero de eso hablaremos otro día, porque hoy tenemos un ranking de los, podría denominarse los 10 insectos más mortíferos, más venenosos. Sí, efectivamente. Yo creo el término más correcto es los 10 insectos más venenosos. Vale. ¿Alguno de esos podríamos encontrarlo en Canarias? A día de hoy, no. Yo no tengo constancia de que ninguno de esos insectos en particular. Hablo siempre a nivel, me refiero a la naturaleza. Vale. Sí soy consciente, de hecho, cuando lleguemos al primero, que es para mí, sin duda ninguna, el insecto más venenoso, cuya picadura es la más venenosa del mundo. Sí sé que a nivel de cautividad hay aquí, en Tenerife en particular sí lo sé. Sí Empezamos sé que sí. con el ranking. ¿Cuál sería el primero que vamos a ver de esos insectos? El primero para mí, es decir, en el ranking, empezamos por el número 10, es la seitera común. Que la estamos viendo en pantalla. Correcto. Sí, es un escarabajo bastante feo, ¿vale? Tiene forma de coleóptero, aunque digamos, vemos que el abdomen está muy sobredimensionado y es un insecto que, aunque originalmente probablemente se moviese con las alas, es decir, usara las alas para desplazarse, a día de hoy prácticamente es un insecto rastrero, es decir, que básicamente utiliza las piernas o las patas para moverse. ¿Y qué pasa con este? Bueno, este insecto en particular, digamos, su peligrosidad está en que es capaz de sintetizar una molécula que se llama cantaridina. La cantaridina, en su día, tiempo atrás, se utilizaba, tenía usos médicos, ¿vale? Y el más famoso, el que, digamos, por el que es más conocido, que es un afrodisíaco bastante potente. De hecho, se utilizaba con ideas de, sobre todo principalmente además de a nivel de medicina, a nivel sexual, es decir, para estimular las relaciones sexuales en humanos. ¿Qué ocurre? Como en todo, o sea, que sería una especie de Viagra. Sí, efectivamente, algo así, es decir, digamos, el efecto que produce es algo parecido. ¿Cuál es el problema? Es que, como en otras ocasiones, con el uso se dieron cuenta que la sobredosis o un uso muy largo de este tipo de la cantaridina, de este tipo de producto, pues provoca unos daños importantes a nivel de salud, principlemente renales. Es decir, fue causante, ha sido a lo largo de la historia. O sea, causante de no muchas pica, muertes. pero al extraer la cantaridina crea ese efecto. Sí. Nos vamos con el siguiente, que sería... Te lo digo, además me traigo la chuleta porque... No, como tiene que ser, como tiene que ser. De todas formas lo vamos a ver ya en breve en pantalla. Ahí estamos... El avispón europeo. Avispón europeo. El Vespa crabro, cuesta un poco de pronunciar, ¿vale? Ya. En general los himenópteros, las avispas, ¿vale? Y sus primas hermanas las abejas, todos sabemos que usan el veneno principalmente las abejas como sistema de defensa. En el caso de las avispas lo usan más para agresión, es decir, para capturar y para la caza de su alimento. Este en particular, que es el avispón europeo, nos lo encontramos tanto a nivel de Europa e incluso en África, es habitual encontrarlo, y suele entrar un poquito en el continente asiático, pero principalmente en África y Europa, principalmente en Europa. ¿Y la picadura de este avispón qué te hace? ¿No te mata? No es una avispa, o sea, no es una picadura que, salvo que seas hipersensible o seas alérgico a ese veneno, lo normal es que te provoque una molestia importante. El equivalente, por ejemplo, a lo mejor en una persona normal, a la picadura de 4 o 5 abejas simultáneas. ¿Vale? ¿A cuánto? ¿No es tan suave? No es suave. No es tan suave. No, para nada. Nos vamos con el siguiente de estos insectos más venenosos del planeta. El siguiente de la lista. Este Ahí sí está. lo tenemos, exacto. Este no lo tenemos en Canarias, esa es la Vespa velutina, la avispa asiática. No está en Canarias, pero sí que ya se encuentra en territorio peninsular, ¿vale?
Probablemente los espectadores alguna vez hayan escuchado hablar de ella, sobre todo en las noticias a nivel nacional. Los avisperos suelen tener forma de pelota, ¿vale? Es como una especie de pelota o una esfera de cartón y en el interior está toda la colmena de avispas. Tiene un comportamiento muy estacional, es decir, las reinas, por ejemplo, llegado la época invernal, digamos, toda la colonia muere, menos la reina, que se mantiene en estado latente, una especie de pseudo hibernación hasta la primavera siguiente, en la que vuelve a generar una nueva colmena. Por ejemplo, en lo que va de año, la ANECPLA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas, habla de un informe que tuve la oportunidad de leer la semana pasada, o sea, perdón, el mes pasado, creo que fue la semana pasada o la anterior, hace 10, 15 días, donde hablaba de 3 muertes registradas a día de hoy en la península provocadas por picaduras de la avispa velutina, de la avispa asiática. Mejor no tenerla cerca, ¿no? No, para nada. Muy bien. Seguimos con nuestro ranking y a medida que va pasando de un insecto a otro, la cosa va empeorando. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con la hormiga de fuego. Hormiga de fuego. Sí, efectivamente. La hormiga de fuego se debe su nombre precisamente esta, además, digamos, es por mordedura, ¿vale? Provoca una irritación enorme de la piel, un enrojecimiento y un entumecimiento similar o parecido a lo que sería una quemadura pura, o sea, una quemadura tal cual. Por eso se le llama hormiga de fuego. La sensación que produce es como si estuviera la piel en llama. Básicamente se distribuye por la zona del Amazonas, es una especie propia de Sudamérica, ¿vale? Se puede encontrar en Venezuela, principalmente en Brasil. Yo tuve una experiencia en mi época juvenil con ella, un periodo, bueno, como todo buen canario tengo familia, todavía sigo teniendo familia en Venezuela, y recuerdo tener una experiencia con esta especie, de noche además, que me dejaron las pantorrillas, que fue una noche que no pude dormir, tuve varias picadas y fue horrible, fue muy horrible, porque ya le digo, la sensación es casi como si te estuviera ardiendo la piel. Hay muchas, sobre todo en el Amazonas, hay algunas tribus, ¿vale?, que utilizan este tipo de hormiga para en determinados rituales, sobre todo rituales de iniciación, es decir, paso de niño a hombre, ¿vale? Las usan, crean como una especie de... En YouTube se puede ver, hay muchos vídeos de ellas. Tejen una especie de guante, ¿vale?, con fibras vegetales, y en cada guante colocan, o sea, en cada una de esas uniones colocan una de estas hormigas, de manera que cada guante puede tener 100, 200 hormigas. Y de lo que se trata es, los que van a pasar ese ritual es de meter las manos, y suelen a lo mejor muchas veces pues tomar algún tipo de droga, ¿vale?, algún tipo de producto un poco que disminuya notablemente la sensación esa. ¿Y tienes que tener las manos metidas ahí con todas esas hormigas? Sí, normalmente además suelen ser varios minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, aguantando esas picaduras en ese ritual. Qué necesidad de crecer, ¿no? Nos vamos con el siguiente de los insectos, que parece que esto sigue yendo a más. Yo no sé a dónde vamos a llegar. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, dentro del ranking, cuando terminemos, los espectadores verán que lo que predomina son los himenópteros, las especies de avispas y de abejas. En este caso es la avispa cantonera. Esta es una especie de avispa que no es relativamente grande, tiene en torno a 2 centímetros normalmente de tamaño, ¿vale? La característica, o sea, se caracteriza mucho por las bandas amarillas, ese amarillo intenso, ¿vale?, en la zona principalmente del abdomen, en las patas traseras y en las alas, y es nativa de Europa y África, ¿vale? Es similar a la que vimos antes. Esta es un poquito más pequeña y el veneno es un pelín más potente. Aquí podríamos hablar de una picadura, bueno, en torno a 10, el equivalente a 10 abejas, 10-15 abejas aproximadamente. ¿Solo una? Sí. Aquí, ahí podemos ver por qué tiene el sobrenombre de cartonera. Se fija, el avispero tiene esa forma, nos recuerda un poco al aspecto del cartón. ¿Del cartón? Vale, el cartón tal cual. Por eso se le llama
Se le llama así. A mí en la foto anterior que habían puesto los compañeros me gusta la forma que tiene la abeja, pero porque yo me imagino así con un traje de carnavales. Entonces me parece un diseño bastante adecuado, sobre todo para ir abrigadito, ¿no? Nos vamos con el siguiente de los insectos. Correcto. Aquí ya continuamos con el mundo de los himenópteros. Aquí ya nos vamos a la abeja africana. Abeja africana. Sí. La abeja africana, yo recuerdo en mi época, en los 80, hubo muchos casos de muertes provocados sobre todo en América, ¿vale? Ocurre como las langostas, cada cierto número de años se producen unos flujos todos sabemos, por ejemplo, cuando nos llega la calima, que son vientos que arrastran arena desde África y que en muchas ocasiones suelen llegar hasta el continente americano. Esa arena arrastra otras cosas, desde langostas, por ejemplo, que cada número de años aquí aparecen también, y las abejas. La abeja, la africana, digamos que a nivel de veneno no es especialmente, es una subespecie de la abeja común, ¿vale? Lo que la hace especialmente peligrosa es, digamos, es infinitamente, o sea, muchísimo más agresiva que la abeja común. Una abeja común, si no se la molesta, pues normalmente no suele atacar. La abeja africana sí. O sea, que tú estás pasando por allí y la abeja se percata y dice, ¿qué está usted haciendo aquí? Sí. Y va y te ataca. En lo que tardas prácticamente en parpadear, puedes tener 200 o 300 picaduras sin ningún tipo de problema. Sí. Ah, porque no va una. No. Van todas. Son muy agresivas, sí, enormemente agresivas. Digo, hubo una época en los 80... Sería una especie de abeja vikinga. Sí, bueno, el término vikingo sí, abejas con muy mala leche, sí, abejas con muy mala leche, sí. En los 80 hubo mucho, o sea, con el tema de las abejas africanas, yo recuerdo que hubo... O sea, son abejas que tienen mala leche por naturaleza, es decir, ellas van a joder por joder, o sea, aunque sí, no les estés haciendo nada. Básicamente, si pueden, si te ven y tienes la mala suerte de encontrarte en su camino, huye todo lo que puedas. Si tienes alguna fuente de agua, sumérgete porque... Van a por ti, sí, van a por ti. Bueno, la abeja africana. Seguimos el ranking y esto va a peor. Esto va a peor. ¿Qué nos encontramos ahora? Bueno, en este caso la Litia vesicatoria, el escarabajo afrodisíaco, ¿vale? Este es un escarabajo enorme, es decir, puede llegar a entre 20 y los 25 centímetros, es decir, nos cabe perfectamente en la palma de la mano. Y este comparte con el número 10, digamos... El afrodisíaco. Exacto. A este se le llama, de hecho se le llama escarabajo afrodisíaco, es la primera especie de la que se empezó a extraer la cantaridina, ¿vale? Tiene, por su mayor tamaño, mucha más capacidad de producción y se le puso el apellido de afrodisíaco precisamente por eso, básicamente porque el uso que se le daba era, en este caso, el de... Pero fíjate, tú no me desagrada, tiene un aire atractivo, sí, ¿no? Es un insecto, realmente, o sea, yo llevo más... Es como si fuera de metal. Sí, tiene el verde metalizado y es un insecto muy bonito. De hecho, o sea, más allá de, quitando esos prejuicios que muchas veces tenemos, nos ponemos a analizar las morfologías, colores, tamaños de las decenas, cientos de miles de especies que existen de insectos y es un mundo apasionante, es totalmente apasionante, sí. Pues muy bonito. Nos vamos a otro de los insectos, ya saben ustedes que... Al tercero. O sea, que nos quedan tres, sí, los más mortíferos, sí, los más venenosos. Con mucha diferencia, sí. ¿Quién se encuentra en el podio? El número 3 está... El avispón gigante asiático. Sí, estamos hablando de un tipo de avispón, fíjate, las franjas, tienen las franjas negras y en este caso anaranjadas, un naranja bastante vivo. Hablamos de un avispón que puede tranquilamente llegar aquí se ve, ese en particular es un poquito más pequeño de lo normal, pero vamos, puede llegar perfectamente a caber en lo que es la palma de la mano, estamos hablando de 8 o 10 centímetros, es enorme y su veneno es muy potente, ¿vale? Todos los avispones, sobre todo los que tienen, los que hemos hablado en el listado, este en particular, cazan en grupo y son auténticas pesadillas de colonias de abejas, es decir, de donde es natal, este se puede encontrar en Asia, o sea, todo lo que es territorio de China, en el Tíbet, en la India se puede encontrar también. Es una auténtica pesadilla para las colmenas de abejas porque
hablamos, van a por ella. Sí, sí. Una armada de 100, 200 avispones puede acabar perfectamente con una colmena de decenas de miles de abejas. Madre mía. Nos vamos al número 2. ¿Con qué nos encontramos ahora? Este es un insecto bastante particular, la taratuna oblicua o la nonomia oblicua. A ver si se puede ver en las imágenes. Este es un tipo de mariposa. Vale, estamos hablando de... las mariposas son insectos que tienen lo que se llama un ciclo reproductor superior, es decir, pasa por 4 estadios de crecimiento: huevo, larva, que es lo que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, luego la pupa o la crisálida, que se forma esa especie de capullito sólido, y el insecto y adulto, que en este caso es una mariposa que bueno, es bastante fea, es una mariposa visualmente desagradable de ver, casi, desde mi punto de vista, casi más que la propia larva. En la naturaleza, cuando veamos larvas con ese tipo de protuberancia, esos pelos, ¿vale? Aunque no sean tan tóxicos como esta, porque estos pelos pueden inyectar veneno simplemente por contacto, y en algunos casos se pueden desprender, ¿vale? Simplemente por el viento, e inhalados provocan, es decir, un entumecimiento general, pueden llegar incluso a provocar encefalitis y hemorragia. Vale, hemorragia sobre todo a nivel ¿Y esto dónde está? ¿En qué zona? Esta en particular la podemos encontrar principalmente en la zona, digamos que comparte zona con la hormiga de fuego. Amazonas, la podemos encontrar lo mismo Brasil, en Perú, en Venezuela. Aquí, nosotros aquí tenemos especies de mariposas que las larvas tienen ese tipo de protuberancias, ¿vale? O sea, que lo que es venenoso es la larva y no la mariposa en sí. No, solo la mariposa no tiene ningún peligro. No tiene ningún tipo de veneno. Ojo, que aquí las hay también, no esa especie en particular, y sobre todo para los oyentes, los niños, aquellos que tengan niños, que ese tipo de larva o oruga con ese tipo de protuberancia, en la naturaleza eso es un indicativo siempre de peligro. De peligro. Mejor no tocarlo. Terminamos con el número 1, el insecto más venenoso en el ranking que nos ha traído hoy el amigo José Manuel. Para mí con mucha diferencia, y es la famosa hormiga bala. Hormiga bala. Sí. Y el apellido bala lo tiene además lo más que merecido. Pero bala, pero por lo rápida que es. No, porque es como si tuviese que pegar un tiro. ¿Ah, sí? Sí, la picadura, en este caso, esta especie, la picadura es a través de un aguijón que tienen al final, en el extremo del abdomen. No es por mordedura, sino por un aguijón puro y duro. Y en el momento que inyecta el veneno, es una hormiga bastante grande. Hay especies de hormiga bala, son muy conocidas las amazónicas, la hormiga bala americana, pero también las hay, también está la hormiga bala asiática, que también comparte territorio, China, la zona india. Y es una especie bastante grande, muy grande, y el veneno es extremadamente agresivo. La sensación, digamos, es efectivamente como si te hubiesen pegado un tiro. Una persona, si en 15, 20 minutos no es atendida, puede fácilmente morir. Es decir, ¿Y esto dónde está? En particular, esa que vemos en la imagen, esa que tiene un color rojizo, esa es con toda seguridad amazónica. ¿Vale? Amazónica. Hormiga bala, madre mía, menudo ranking. Y mucha gente se estará preguntando, ¿por qué no ha hablado y ahora lo explicará, yo es que como lo tengo en la radio aprendo mucho de estas cosas, ¿por qué no un escorpión, una tarántula y todos estos bichos? Y has traído estas cosas que la gente estaba esperando eso. Sí, precisamente por digamos, el encabezado de la sección, que es los insectos más venenosos del mundo. O sea, que un escorpión, una araña, una tarántula no son insectos. No son insectos. Eso pertenecen a otro tipo de artrópodos, que son los arácnidos. Los escorpiones también pertenecen al grupo de las arañas, aunque mucha gente se sorprende de lo que estoy diciendo, pero sí. O sea, un insecto son 6 patas. Correcto. Y un arácnido son 8. 8 patas. Realmente, es decir, siendo técnicamente correcto, un insecto tiene 6 articulaciones móviles en el tórax y un arácnido tiene 8 articulaciones móviles en el tórax. En el caso de una araña, esas 8 son patas, y en el caso de una tarántula hay 6 patas y 2 pinzas.
Bueno, pues ya ven, así de claro, procuren no encontrarse con ninguno de estos insectos. José Manuel, tienes que venir otro día para seguir hablando de estas cosas. Sí, un correcto. capítulo completo solo para cucarachas y otro para los arácnidos. Venga, me comprometo a traer contenido interesante del tema de tanto de arañas, de arácnidos, como de cucarachas, que sé que a los espectadores le encanta. Estoy seguro que sí. Gracias, José Manuel.